Me encuentro junto al río Jordán porque este domingo de nuevo viene a nuestro encuentro San Juan el Bautista. Y este domingo es especial. El tercer domingo de Adviento es conocido en latín como el domingo Gaudete, que significa estén alegres, gócense en el Señor. ¿Y por qué se llama de este modo? Porque es el domingo en el que se insiste en estas palabras, en este concepto de que hay que alegrarnos porque la salvación se acerca. Entonces, de cierto modo podemos decir que las lecturas nos quieren indicar cuál es el motivo de nuestra alegría y de nuestro gozo, para darnos esperanza. Vamos a explicar bien qué es esto porque es súper importante. Hay muchísimos motivos para la desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? El desánimo. Cuando vemos todo lo negativo que hay en el mundo o en nuestro país o en la iglesia o dentro de nuestra propia vida, hay muchos signos de desesperanza y de desánimo. Podemos perder precisamente el aliento y dejarnos derrotar porque nos podemos volver fatalistas, pesimistas, negativos, ¿no? Alguno ha dicho por ahí que un pesimista simplemente es un realista bien informado, ¿no? Entonces es una manera un poco graciosa de ser un poco negativo, ¿no? De decir, no, la realidad es bastante negativa. Y hay algo de sabiduría en eso y hay algo, en cambio, también de paganismo. Entonces vamos a ver qué significa esto de la esperanza cristiana, porque este domingo de algún modo nos invita a esto. Si el Señor está viniendo, eso tiene que mantenernos en pie a pesar de todo lo negativo. La primera lectura es del profeta Isaías, como en todo el Adviento. Sabemos todos los días de Adviento tenemos un fragmento del profeta Isaías, que era el profeta que hablaba al pueblo de Dios en el exilio de Babilonia, en un momento crítico de la historia de Israel, en el que se había perdido mucho la esperanza, porque ¿cómo esperar en el Señor que había prometido su salvación, el Señor que había escogido a su pueblo, y ahora en cambio Jerusalén destruida, el templo destruido, el pueblo exiliado bajo el dominio de extranjeros en Babilonia, muy lejos de su tierra, un pueblo triste, un pueblo que se siente defraudado, abandonado, sin esperanza? Y viene el profeta Isaías a decirles: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres y a los afligidos, a los cautivos la libertad y a los afligidos la buena noticia. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué los cristianos tenemos esperanza? No necesariamente somos optimistas en un sentido ingenuo de la palabra, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco qué significa o cuál es la diferencia entre ser optimista y el tener esperanza cristiana. Es importante saber esta diferencia. El optimista puede ser un ingenuo, ¿no? Muchas veces se dice así, ¿no? Que hay que ser optimistas, que hay que tener hay que ser positivos, hay que tener buenas expectativas, porque si tú esperas el bien, te va a ir bien. Pero eso es como un autoengaño, simplemente es como una especie de autosugestión psicológica, de decir, no, tú piensas que todo va a salir bien para que salga bien. Eso hasta es un poco como supersticioso quizá. Y no es esa la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es mucho más profunda. La esperanza cristiana lo que nos quiere enseñar es que hay una fuerza detrás de todo, que es el amor de Dios que está presente y que al final tiene la última palabra. El amor de Dios, la sabiduría de Dios es más fuerte que todas las vicisitudes de esta vida. Entonces, Dios tiene la última palabra, Dios tiene un propósito con todo lo que ocurre. Entonces, cuando vemos la situación del mundo, ¿no? Con todas las guerras, aquí por ejemplo en Israel hay una guerra que desde hace décadas que no era tan grave, tan complicada. Si uno se pone a hacer análisis, todos los analistas pues tienen previsiones bastante negativas y no es para menos. Pero si nos vamos no solo a la situación de este país, sino a la situación mundial, y vemos la guerra en Ucrania, y vemos la economía, y vemos el petróleo, y vemos la situación en tantas partes del mundo,
podemos volvernos también muy pesimistas porque hay muchos motivos para ser negativos y algunos entonces ya auguran el fin del mundo y comienzan con este tipo de razonamientos negativos. Es una posibilidad. Luego vamos a nuestros propios países y muchas veces es lo mismo. Vemos que la política va bastante mal y que hay corrupción y que luego los partidos, hay peleas constantes y uno no ve una salida, una alternativa real, y entonces uno también se llena de pensamientos negativos del futuro y no es posible y esto en qué va a acabar. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Lo mismo ocurre en el ámbito de la fe, la iglesia, ¿no? Tantos problemas en las últimas décadas, ha habido cosas terribles en el ámbito de la iglesia, de escándalos y de cosas, y entonces hay gente que está todos los días escuchando todos los comentarios negativos contra el Papa, contra los obispos, contra la conferencia episcopal de tal país europeo, y empiezan a oír una cantidad de cosas de nuevo pesimismo, y pesimismo, podemos ir sumando. Lo mismo puede ocurrir en nuestra propia vida, como decía, cargarnos de pesimismo. Entonces, aquí no se trata de ser ingenuos y decir, no pasa nada, todo va a salir bien. ¿Cuál es la esperanza cristiana? La esperanza cristiana es saber, Dios tiene la última palabra, Dios tiene un plan en todo esto, Dios al final se saldrá con la suya. Y teniendo esa certeza, todos los problemas que nos toca atravesar, todas las dificultades, todos los sufrimientos del mundo, de la iglesia, de nuestra propia vida, de nuestro propio país, tiene un propósito, y el Señor al final, con su amor, tenemos que dejar que Él obre, porque al final Él sacará el bien más grande. A través del dolor llegará a triunfar el amor. Entonces, sabiendo esto, no es que estamos pensando todo va a salir bien como nosotros planeamos. Probablemente va a salir mal. Probablemente muchas cosas van a fallar. Probablemente muchas cosas que nos gustarían que ocurrieran no van a ocurrir así. Pero a pesar de eso, seguimos con un gozo profundo de saber que si estoy con Dios, todo va bien. Y que de la mano de Dios, incluso si las cosas salen mal, al final serán para un bien mayor. Entonces, esa esperanza también nos hace ver que el bien no está del todo perdido, ¿no? Muchas veces estamos haciendo unos análisis del mundo, unos análisis de la iglesia, unos análisis de todo, desde un punto de vista muy racional, y nos parece que todo va muy mal, pero el profeta Isaías y San Juan Bautista nos va a ayudar aquí en el Jordán, porque él será también entrevistado. Vemos cómo en el Evangelio le hacen esa entrevista. ¿Tú quién eres? Y eres el Mesías, eres Elías. ¿Tú quién eres? Dinos. Y él dice, viene uno que es antes de mí, era primero que yo, y ese viene a bautizarles no con agua, no con esta agua del Jordán, sino en espíritu. Bueno, entonces está en el fondo diciendo, el Espíritu del Señor está sobre él, sobre Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza. Este es el punto central. Si el Señor ha intervenido en la historia, si Él se ha encarnado, si Él ha venido a este mundo, es porque ha venido a tener la última palabra, su palabra que se hizo carne. Y esa es nuestra gran esperanza. Entonces, a partir de allí, Isaías quiere hacernos ver el germen de bien, cómo el bien germina en este mundo. ¿El germen qué es? Es ese primer brote, ¿no?, de la semilla, ¿no? Pequeñito, pero esto va a más, va a crecer, va a mayor. Entonces nuestros ojos hay que adiestrarlos, hay que acostumbrarlos a abrirlos bien para encontrar el germen de Dios, el germen de bien que va germinando en todos lados, en los corazones. ¿Cuánta gente dice, no, es que qué mal está la juventud, y qué mal, mira la música tan mala que hay actualmente, y mira la cantidad de pecado, y mira todo lo malo que hay en internet, y mira, y no vemos todo el bien que hay y todas las cosas positivas que también hay, el germen de bien. Lo que pasa es que el mal hace más ruido, ¿no? El mal hace ruido y el ruido hace mal. O el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Pero el bien es silencioso, pero es real. Entonces, el abrir nuestros ojos para ver cuántas cosas buenas surgen aquí y allá entre la juventud.
cuántas cosas buenas ocurren también en nuestra iglesia y cuántas cosas también se están purificando dentro de nuestra iglesia que eran necesarias quitar. Y también eso está ocurriendo. Y entonces acostumbrar nuestros ojos a ver que las crisis que existen en el mundo y en nuestros países y en nuestra vida tienen un propósito y que no está todo perdido. Entonces, esa es la verdadera esperanza cristiana, y por eso el cristiano, en medio de tantas malas noticias, en medio de tantos malos augurios, puede seguir caminando gozoso, alegre. Alégrate en el Señor, te lo repito, estén alegres, porque necesitamos esta esperanza cristiana para seguir caminando. De lo contrario, pues nuestra vida sería una depresión continua. Y qué negativo es esos cristianos que creen que son más fieles a Dios si están más molestos, si están hablando siempre de lo negativo, de los fallos de tal sacerdote, de tal doctrina incorrecta, y que están todo el tiempo con lo negativo, negativo, ¿no? Entonces, cuando hay todo ese pesimismo, esa negatividad, es que no estamos teniendo verdadera fe en la acción de Dios y solamente estamos viendo lo humano. Es como cuando Pedro, aquí en el lago de Galilea, se empezó a hundir después de haber caminado sobre las aguas. ¿Por qué? Porque empezó a ver la magnitud de las olas, la fuerza del viento, y no vio a Cristo. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces hoy escuchemos a Isaías, que nos manda a ver cómo germina el bien. Nos manda también Juan el Bautista a ver a Cristo, que es el que viene detrás de él y que es el verdadero grande. A él hay que ver, en él está nuestra esperanza, y por eso nosotros nos mantenemos firmes, gozosos en el Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.